Sufrí los ataques terroristas de Francia. Me estremecí con la llegada del huracán Patricia. Me enojé con Donald Trump igual que tú. Incluso me indigné con la corrupción. Soy el periódico Victoria, el periódico inteligente. Sí, está muy bien. Está muy bien, perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en este ejercicio, página de análisis, que es un esfuerzo de Periódico Victoria de Durango para estar en comunicación con ustedes y de alguna manera acercar a nuestros lectores, a la gente que nos sigue en redes sociales y en la web, a los analistas, los columnistas que nos ayudan con sus puntos de vista de lo que está ocurriendo en nuestro Durango, en nuestro México, en el mundo. Por eso me da mucho gusto saludar a columnistas de Victoria de Durango. Víctor Hernández Guerrero, bienvenido. Mariano, muy buenos días. Jesús Nevares Pereda, buenos días, gracias por la invitación. Ustedes los conocen, son nuestros columnistas que nos ayudan, nos hacen ver otros ángulos de lo que es noticia y de lo que hay que conocer también a veces. A nombre de Jorge Mojica Vargas, pues los invitados especiales son ustedes y el tema que no podemos dejar que es de rigor es este asunto de cómo ha trascendido, cómo ha venido cambiando el panorama con lo que empezó con una propuesta de ley que era la reforma a la ley educativa, la reforma en materia educativa que implica tanto la Constitución como algunas leyes, y lo que ahora está pasando con esa oposición que ha habido desde su primer momento por parte de algunos de los grupos de profesores y que en Oaxaca tuvo su punto más crítico en estos últimos días. Sí, yo creo que el tema de los maestros denota que el gobierno federal, Mariano, Chuy, amigos de la web, no aprendió la lección de Ayotzinapa, ¿sí? No aprendió la amarga experiencia que le ha costado a Enrique Peña Nieto un desgaste terrible como uno de los presidentes peor calificados en derechos humanos en la historia de nuestro país. El tema de Ayotzinapa era un tema local que lo deja crecer. Que no se manejó adecuadamente. Sí, aquí hicimos el recuento donde está Ángel Aguirre, el exgobernador de Guerrero, que era directamente responsable porque era el gobernador de la autoridad en ese momento en que sucedieron las situaciones en Guerrero, en Ayotzinapa, en Iguala. Y se le cargó todo al gobierno de Peña. Por un mal manejo de comunicación. Hoy vuelve a caer en lo mismo. Hoy encontramos que la CENTE, la coordinadora, que es la que trae el movimiento fuerte contra la reforma educativa, tiene mejores procesos de comunicación, mejores procesos de debate en la red a través de boletines y comunicados que el mismísimo gobierno federal. El caso de Oaxaca es un caso también mal manejado, donde exhibe la poca experiencia, la poca formación de los policías federales para manejar crisis, para contener la inconformidad social, ajustándose a los protocolos, ¿sí? Que exigen los organismos internacionales de derechos humanos, y vuelve a suceder exactamente casi lo mismo que en Ayotzinapa. Aquí llegó a ser unos rufianes contra otros rufianes. Exactamente. Entonces, ¿dónde está la preparación? ¿Dónde está la diferencia entre ser autoridad y ser, como tú dices, Mariano, rufián? Jesús Nevares. No, bueno, pues ese es un reflejo de una cerrazón del gobierno federal que no ha aprendido que el método fundamental para ejercer las acciones de gobierno son el diálogo, y esto tiene un origen. El origen fue la propuesta de una reforma educativa en donde se hizo una burla de los maestros opositores, independientemente de que coincidamos o no, cuando les permite desde un principio
hacer foros, hacen foros, sacan importantes propuestas, se las entregan al presidente, el presidente se las da a Emilio Chaufet, que era el secretario de Educación. Emilio Chaufet las rompe y las tira a la basura sin contemplar una sola de las propuestas que le dieron los maestros disidentes. Eso los exacerbó definitivamente en una reforma educativa que tiene todo menos educativa. ¿En dónde están los contenidos educativos? ¿En dónde están las propuestas? La reforma ha servido para un control administrativo, finalmente, que yo lo consideraría necesario. ¿Laboral? Necesario, con un control administrativo y un reajuste laboral, en donde entra la incertidumbre del maestro. Bueno, todos conocemos maestros que han presentado sus exámenes, salen no aptos y nadie les explica por qué, en dónde fallaron. Piden una revisión de examen y nadie se las da. O sea, es una decisión absolutamente vertical que ha exacerbado los ánimos. Ahora, la particularidad de Oaxaca, la particularidad de Guerrero, la particularidad de Michoacán, en donde están, de Chiapas, en donde están las zonas más pobres del mundo, no quieran que la respuesta sea una respuesta a besos. Ahí están impuestos a una beligerancia y por lo tanto los mecanismos de diálogo deben de ser mejores. El culpable es el gobierno, como es el culpable de muchísimas cosas en este país. A mí me gustaría señalar en este aspecto dos cosas. De modo que sea inocente. A la hora de buscar culpables, de modo que sea inocente. Por supuesto que hay autoridades culpables. Si vamos a hablar de términos de culpas, culpables por hacer o por no hacer, o por dejar hacer, incluso. O por hacerlo mal. O por no aplicar la ley cuando debe haberse aplicado oportunamente, hacerlo hasta última hora. Pero no son los únicos culpables, es algo que a mí sí me gustaría señalar. No es cuestión de que solamente es uno en blanco y negro. Esto tiene sus matices, y si vamos a buscar culpables, incluso de los muertos, porque alguien dice, es que el gobierno y la policía mataron. Sí, señor, pero también mataron los caciques de la coordinadora, que manipulan, chantajean, mienten, cuidan sus prebendas, cuidan sus tranzas y mandan a la carne de cañón a que le lleguen las balas. Claro. También esos son culpables. Entonces ahí vamos todos en el paquete. Esa sí sería una opinión de entrada. Pero bueno, lamentablemente llegó a este grado, ¿no? Que hay 7 personas sin vida. Claro. Eso es lo fundamental, ¿no? Que no se puede construir, que no se pueden construir opciones, que no se pueden construir iniciativas en donde tenga que haber costos de vidas, sean de policías, sean de maestros, hasta un sean por ahí, de gente de la sociedad, cualquiera que sea la parte que ponga vidas humanas. Bueno, son familias que quedan en desamparo y eso no puede suceder, no debe de suceder. ¿Qué va a pasar ahora? Sí, yo creo que sí era necesaria la reforma educativa, comenzando por la reforma laboral, porque nos encontramos un magisterio a nivel nacional, no solamente concentrado en la región sureste del país. Se requería ajustar en lo laboral porque no era posible que los maestros estuvieran poniendo las reglas en cuanto al comportamiento de la contratación de las plazas, era dar plazas a terceras generaciones, a segundas generaciones, tener ellos mismos el control administrativo, como se daba el caso en Guerrero, o sea, que se tenía que partir por algo, por poner orden, al menos en el ámbito administrativo, era necesarísimo. No podíamos seguir entregando los recursos de manera indiscriminada a maestros a través de la amenaza, a través de eso. Claro. Eso sí fue necesario, era necesario una reforma laboral para meter el control y sacudirnos todos los aviadores que están desde Baja California hasta Yucatán durante muchos años. Totalmente. Sí era necesario. El otro tema de la reforma educativa que yo siento que es lo que nos falta, es la asignatura pendiente. Yo creo que tiene razón Chuy, porque se tiene que dar una educación diferenciada. No puedes implementar un sistema de evaluación en el norte, en el occidente, que en el sureste. En el sureste hay condiciones muy diferentes de pobreza, mucho muy difíciles de comunicación, que hacen diferente a la región occidente o a la región
norte o noroeste o noreste. Entonces, yo creo que el apresuramiento por presumir reformas estructurales a nivel internacional nos ha llevado a hacer un revoltijo de lo que queremos de reforma educativa, ¿sí? Y que ha terminado precisamente con este tipo de enfrentamientos en donde también se revuelven guerrillas, se revuelven grupos antisistémicos. Ardió revuelto, mano, aguas. Pero llevamos ya 3 años. Y nos faltan hasta políticos de todos los niveles que también de están... todos los niveles. Las guardias blancas de la ultraderecha. Bueno, hay que verlo, ¿verdad? Revuelto. Hay que verlo, sí. También hay que verlo. ¿Qué sigue? ¿Qué falta? Pero mira, la verdad es que también tiene la culpa de este desorden en el sector educativo, de tanto aviador, de tanto comisionado, de tanto inútil, de tanto irresponsable que sangraba los ingresos de la educación en este país, el gobierno. El gobierno, ¿por qué? No olvidemos que el destacamento magisterial era uno de los pilares de los triunfos del PRI, y para eso los toleraba, los ponía, los auspiciaba y los promovía el mismo PRI para que le sirvieran a los triunfos del gobierno y para que fueran sus puntales de apoyo. Les está fallando, se les está quebrando la estructura, el mito de la estructura, y bueno, pues esta es la situación, porque hay que ver el origen de las cosas, no hay que ver los efectos, sino de dónde vienen. Y si alguien pervirtió la educación y a los educadores en México, fue el gobierno. Fíjense que yo quería observar en esta parte cómo la mala educación que tenemos como mexicanos se está reflejando mucho hoy en las redes sociales, en ese activismo de sofá, en ese activismo de Twitter, en ese activismo de Facebook, que es terrible. con personas que de repente de un momento a otro ahora ya son defensores de los derechos humanos, ahora son defensores de los maestros, entre comillas, porque yo insisto, no podemos generalizar, no son los maestros. Hay diferentes segmentos de maestros y diferentes puntos de vista de unos maestros a otros. No piensan igual los maestros que salieron a la calle que los maestros que están en su aula. Tienen una visión diferente, a lo mejor condiciones de vida diferentes también, pero no todos asumen el reto de la evaluación de la misma forma. Entonces, yo sí insisto en no generalizar. Habría que decir los maestros inconformes y los maestros en general, que son segmentos diferentes. Y ese activismo que yo digo que refleja ignorancia. ¿A poco no han visto ustedes en las redes sociales que de repente alguien que tú consideras una persona más o menos bien informada y que de repente pone una fotografía de la Torre Eiffel en colores blanco, verde, blanco y rojo y dice, hasta en París apoyan a los maestros? Por favor, no se puede. Alguien inventó esa foto y la subió. Claro. Alguien puso un post, por usar el término que se usa, que decía, se avisa, va a haber un apagón generalizado en Oaxaca por orden del gobierno federal. Y mucha gente se la cree y lo replica y lo comparte. Y todavía lo están poniendo. Y luego otro por ahí que pone, se acaba de declarar el toque de queda en Oaxaca y están masacrando y los hospitales se están llenando. Sí, terrible. ¿Y cómo hay gente que se atreve? Imagínense el tamaño de la ignorancia que tenemos, producto de la pésima educación que se nos impartió. Que hay gente que de repente se cree todas esas barbaridades y se las cree y las replica y alguien más se la cree y las replica. Sucedió el lunes. Y sigue sucediendo. Sí, sigue sucediendo. Es como todo, son situaciones que agarran mal paradas a una ciudadanía que se mete a las redes de buena fe y que se deja llevar. Oye, y luego agrego, y los que deben reaccionar, los que deben responder, los que deben orientar, ausentes, dormidos. Sí, yo creo que llevamos casi 3 años de tropiezos en esta administración federal, abriendo frentes por muchos lados. Yo creo que esto nos da pie, Mariano, para ver el por qué, aunque ya lo hemos analizado, el por qué el Partido Revolucionario Institucional pierde el 5 de junio. Porque en su regreso después de 12 años creyó encontrar un México igualito al que dejó, un México igualito al que formó, entre comillas, durante todo el siglo pasado, y llega y se enfrenta en su regreso este nuevo PRI, ¿sí? Se encuentra a una sociedad mejor informada, más participativa, más exigente, que dice las cosas a través de las redes sociales como lo siente y denuncia las cosas cuando las ve
y en eso el gobierno priista no estaba preparado. No se dio cuenta que llegó a un México bien diferente, que se transformó a través de las redes sociales, a través de la web, en los últimos 12 años que él no gobernó. Hace algunos, un par de años en este espacio, platicamos de cómo las redes sociales habían propiciado algunos movimientos importantes en otras partes del mundo. Sí. Hablamos desde África, incluso en Europa. Bueno, la primavera árabe. Libia. Y en México veíamos, bueno, en algún momento llegó. Finalmente hoy estas redes están siendo parte muy importante de generar conciencia pública, de generar activismo, aunque sea activismo de sofá, pero de todas maneras es algo que incide, que se toma en cuenta y que ya vimos que genera movimientos importantes. Los resultados políticos tienen una buena dosis de ese activismo. Y si no se lee de esa manera, pues qué equivocados, qué miopía. A ver, entre las consecuencias de la situación política, que también tiene mucho que ver con el antecedente educativo, pero entre las consecuencias, hoy todavía, este fin de semana, hubo movimientos en los partidos como consecuencia de sus buenas o sus malas decisiones, de sus propias crisis internas, porque también las traen. ¿Qué observan de esta parte? Pues aquí, don Chuy, que se Bueno, trae pues frescas. yo estaba en México cuando el chofer que me llevaba allí al aeropuerto, porque yo viajo en avión presidencial, por cierto, de 70 mil millones de dólares. Ni esos ni Obama lo tiene. Entonces, ahí me llevaban a la central camionera cuando le prende al radio el taxista y escucho que renuncia a la dirección del PRI, Beltrones. Mande. Y dije, híjole, pues esto va a ser va a conmover pues la política nacional. Beltrones llega, se dice, no tengo pruebas, pero se dice que llega al PRI en contra del primer círculo del presidente. Y el presidente, bueno, dice, bueno, pues ahí te va, en contra de la opinión de mis cuates. Ahí vas se decía que era para evitar un enfrentamiento. Para que saques, y bueno, es una forma de consideración y además es una forma de valorar una fuerza política de Beltrones y lo manda al PRI. Ahí Beltrones se juega su candidatura a la presidencia de la República. Sabía que un descalabro lo sacaba. Y sabía que un descalabro no podría soportar la presión del primer círculo del presidente de la República. Finalmente es el chivo expiatorio, porque de ninguna manera pierde Beltrones, es multifactorial lo que estamos diciendo, que él no podía superar esa situación de crisis que venía en Veracruz, en Tamaulipas, en Chihuahua. Y de años. ¿Y Durango no? En Durango no sé. Y si sé, no digo aguantas. porque me da miedo. No, mira. Eso mira, me gusta, señor. No, bueno, yo siempre he creído que tanto Durango como cualquier estado de la República están metidos en una situación muy seria de control de poder y hay excesos muy fuertes. Si no, pues no hubiera tenido este comportamiento la ciudadanía, por supuesto que sí. Y me llama la atención una nota del País de España que salió hace unos días, en donde dice: los electores en México castigaron lo malo y hasta lo bueno. Los dos mejores gobernadores calificados de ese país, que son Aguascalientes y Durango, perdieron. Es decir, las fortalezas no le interesaron a la gente, le interesaron lo que veía mal, lo que estaba mal. Y si aquí el verticalismo llevó a la exasperación, bueno, como lo está llevando a nivel federal, tuvo sus costos y sus costos son terribles. Es un impacto electoral que si se tiene efecto dominó de los 7 lugares, yo creo que el PRI va a ser un partido morralla. Y la prueba fundamental va a ser el próximo año en el Estado de México. Hace algunos años, recuerdo desde su 17ª asamblea en el PRI decían, es que vamos a refundarnos. Y hacían todo un movimiento para refundarse, pero se quedaba en una simulación, se quedaba en maquillaje, en arreglitos así superficiales. Seguía siendo el mismo partido, con sus mismas prácticas, con sus mismos sistemas, con sus mismos usos y costumbres. Y ahora sí, ¿será el momento de que tendrá que refundarse? Yo creo que sí. Yo creo que no le queda otra. Claro, no le queda otra. Si pretende transitar en una sociedad moderna,
una sociedad facebookera, una sociedad tuitera. Si pretende transitar en pero esa que sociedad, es una realidad. No, es que es sinónimo, Ese es el sinónimo del Durango que se está viviendo y que a ellos se les está pasando de noche. Es que los facebookeros se levantaron del sofá y se fueron a votar. Y tú lo que señalas de los facebookeros de sofá, ¿o cómo le pones? Activistas de sofá. Activistas de sofá. Quiero decirte que no es muy diferente a los activistas de Estados Unidos, Europa, Francia, No, así España, está. Sí, así está. Sí, Claro. o de escritorio, no sé de qué, ¿verdad? De café. Pero ese es la única diferencia es que a lo mejor es el nivel del debate. Allá el debate es por sistemas de ecología, por que sube o baja la economía, sí, por la integración, Pero fíjate cómo sí. incluso ya aquí en México también ya hasta le tienen miedo a fenómenos como esos tweet storm. Ajá. Que vamos a hacer una tormenta de tweets durante una hora y esa hora vamos a partirle A generar tendencia. a fulano de tal porque y ya tiene efecto, sí los tiene. Entonces yo creo que en México, en Durango, estamos entrando a observar la fuerza y el poder que tienen las redes sociales, la fuerza y el poder que tiene el depositar un sufragio el día de las votaciones. Yo creo que estamos entrando... el defenderlo, mano. Y sobre todo el fenómeno que se dio ahí de permanecer en las casillas es algo interesante. Es algo interesante. Entonces, ese partido, si no se refunda con lo que quede, si no se refunda con lo que quede, ¿Se refunde? se rehunde. No, sí desaparece. Sí desaparece. La morralla, como dicen Navarro. Sí desaparece porque yo escribí en esta semana de cuál PRI nos estamos refiriendo, ¿no? Claro, yo observo ahorita ya 7, 8 PRIs, claro, sí. Y todos son cotos de poder, cotos de interés, que para sentarnos en la mesa, ¿quién los convoca? ¿Quién toma el liderazgo? Si son puros generales. Bueno, en la esencia del PRI, el origen del PRI es eso, grupos que de alguna manera logran ponerse de acuerdo. La bronca es que ya no hay muchos acuerdos. Y el problema es que ¿quién los convoca? Sí. Tenemos un gobernador que va de salida, le quedan 60 días, ¿sí? Ahorita la caballada está totalmente dispersa, los grupos están totalmente dispersos, viene un jefe político que no es de ellos, que su raíces es José Ispuro Torres, pero él no tiene capacidad de convocar, o sea, él va a convocar al PRI que lo llevó a ganar también, sí, porque el PRI llevó a ganar a Ispuro. Por supuesto. Entonces, el dilema es, ¿cómo Leticia Herrera desde La Laguna va a convocar a Ismael, va a convocar a Esteban, va a convocar a Guerrero Mier, va a convocar, o sea, a todas esas cabecillas que de alguna manera presumen cotos de poder? O sea, ¿cómo se van a sentar? ¿Cómo se van a sentar a la mesa? ¿Quién va a negociar? ¿Quién va a dar su brazo a torcer? Y esta radiografía, Chuy, se repite en varios estados donde el PRI acaba de perder. Se repite en Chihuahua, se repite en Aguascalientes, se repite en Tamaulipas, en Veracruz, se repite en Quintana Roo. ¿Efecto dominó? Es que es el comportamiento, cuando se descabeza la familia y que no están impuestos a trabajar, la gente no sabe para dónde ganar. Se van a mover como una gallina descabezada. ¿Qué anda buscando tu cabeza? y fíjate que mi perspectiva del PRI es que se chatarriza. Ya está muy viejo. Porque se va a reinventar ¿con quién? ¿Con los mismos caciques de siempre? ¿Con los mismos maniobradores de siempre? ¿Con los mismos enriquecidos de tiempo? Con los bebesaurios. Con los que forman parte de los bebesaurios que no tienen ni idea de qué es este país. Con ellos se va a innovar, lo dudo, ¿Cómo se va a innovar? ¿Cómo? Con un presidente de la República que viene en caída de aceptación, que es su jefe político nato. Ahora sin dirigente nacional. ¿Cómo se va a reinventar? Con un dirigente nacional que, pues, pocos le quieren agarrar esa papa caliente y ya se presagia que quien va a dirigir el partido es Carmen Salinas. Entonces, Ay, Jesús. No, esa es una broma que ha salido de los tuiteros, ¿no? Y que me encantó pero no es más que una situación de caída de un PRI que yo no le veo mucha perspectiva. Y de seguir así, sin ofrecer nada, porque antes ofrecía.
¿Ahora qué va a ofrecer el PRI? Sí, va a estar en la dirigencia equivalía a tener muchas puertas, muchas opciones de Claro, futuro sí, político. sí. Ahora ya no ofrece. Pero a nivel Entonces, estatal, a nivel Durango, en la la misma situación. ¿Quién quiere ser dirigente? Pues sí, muchos quieren, pero el que todos quieren, muchos quieren, pero tendrán el peso, tendrán la capacidad de convocatoria. Y plantea algo muy interesante, Víctor. Vamos a hacer, quien llegue, ¿con quién va a negociar? ¿Va a negociar con los mitos? Pues no, con los mitos ¿para qué? Si los mitos fueron superados por el tsunami electoral. Ya se les dio su peso. No era cierto, no era cierto. Si era cierto, ahí se derrumbaron. Esos ya ni se deben de tomar en cuenta. ¿Tú ves qué debe pasar? Digo, alguien tiene que hacerse cargo. Bueno, yo no. Tú no eres militante del PRI. O sea, yo no. Así que Y me acaba de llegar un mensaje de Carmen Salinas que tampoco. Lo que pasa es que le pusieron en el Twitter Salinas, Carlos Salinas. no, Carlos Carmen. Salinas. Entonces, no, yo creo que sí va a ser difícil. Yo creo que Durango difícilmente va a tener PRI en los próximos 18, 20 años. Un PRI que dispute la gobernatura, un PRI que dispute, aunque sea la alcaldía capitalina, que es estratégica. Yo veo un camino muy largo, muy largo, porque tenemos lo más difícil es que llega a la gobernatura un personaje que conoce las tripas del sistema priista y que va a luchar porque ese grupo, esos grupos no se junten. Porque en la medida que se junten, esa medida está en riesgo también el poder de José Ispuro Torres. ¿Sí? Entonces, José Ispuro Torres va a tener el control financiero del Estado, ¿sí? De programas, y si estando fuera del sistema, logró penetrar las estructuras seccionales y moverlas en 2 sexenios seguidos, en 2 elecciones seguidos, 2010 y 2016, desde fuera, ahora desde dentro. Con toda la estructura a su favor. Porque los primeros análisis que hace la gente de Revolución Institucional, o lo que queda de la Revolución Institucional, es que hubo muchas traiciones en favor de José Ispuro Torres. Más que en la elección anterior que ya les habían ya traían el antecedente, sí. Y supuestamente estaban blindados en contra de eso. Y aún así, le sucedió de nuevo. Y entonces ahora sin recursos, sin estructura, sin un presidente que da tumbos. Y sin cuadros, sin liderazgos reales, auténticos, fuertes. Entonces, bueno, sí hay algunos, pero bueno. Yo lo veo. Señalo el liderazgo de Leticia Herrera, que es muy sólido. Yo creo que la salida podría ser Leticia Herrera, porque es el único grupo que regionalmente no dejó entrar a la oposición y le ganó 7-1 o 6-1, no sé cuántos. Es el único grupo ahorita que tiene el poder económico para sostener desde la Laguna un partido estatal. El gran problema es, ¿aceptará Ismael Hernández de Heras? ¿Aceptará Jorge Herrera Caldera? ¿Aceptará Esteban Villegas? Para hablar con sus nombres. Salirse. O sea, para hablar con nombres y rostros. Yo lo veo mucho. Pero también hay que cuestionar, ¿aceptará a Leticia Herrera entrarle algo así? También a sostener un Frankenstein también. Porque acuérdate, tienen 1 año y medio para preparar la próxima elección. Exacto. Es una elección importante. Y retener los espacios de poder que administra, que son las diputaciones federales y 2 senadurías. ¿Quién le entra a ese compromiso? O sea, no es fácil. O sea, ella tiene un compromiso importante. Y luego, ándale, ¿quiénes van a ser los candidatos? Y van a estar dispuestos a sacar de su bolsa, que no tienen esa cultura. No. ¿Sí? Sacar de su bolsa para financiar una campaña. Desde ahí vamos a empezar. ¿Y quiénes van a ser esos candidatos? Qué barbaridad. Sin la seguridad de que puedan ganar. Sin que puedan ganar, pero aparte, deja tú que sí habrá quien quiera. Pero quién pueda realmente, que esa fue una de las grandes condiciones que se analizaban en esta elección que acaba de terminar. Decían, no es nada más quién quiere, quién puede ganar, quién garantiza triunfos. Y luego que tenga dinero. Ahora. Y que se pueda financiar, pero ahora, ¿quién garantiza, quién quiere, quién puede? Esa es una situación muy complicada. Sí, yo no sé. Sí, no sé. Definitivamente. ¿Alguna conclusión de esta mesa que hemos tenido, Jesús Nevares? No, bueno, los tiempos están indicando una especie de vorágine en donde juega un punto fundamental, un elemento fundamental, el despertar ciudadano que se está expresando en donde se debe de expresar, en las urnas,
y que nuestra responsabilidad como comunicadores es incidir y orientar a una lucha permanentemente pacífica y que no se repitan cosas como en Oaxaca o como en Chihuahua el otro día, en donde se hizo presente la violencia. Y entonces creo que impulsar la decisión ciudadana a través de las urnas y haciendo uso de un derecho constitucional debe de ser la vía para el cambio, ¿no? Sí, yo creo que el mensaje de las urnas del pasado 5 de junio es un mensaje horizontal que no solamente abarca a las cúpulas de poder, a los partidos políticos, sino a la misma sociedad en general. Las cosas en Durango, por fortuna, cambiaron para bien. No va a ser un Durango igual ya, jamás. Yo creo que a muy pocos nos ha caído el 20 de que el 5 de junio se dio un golpe de timón a la historia político-electoral de Durango y que con ello empieza un cambio social, ojalá y económico, cultural para la entidad. Yo creo que todavía no asimilamos lo que acabamos de hacer después de una lucha de todo el siglo pasado por la alternancia y que finalmente hoy la sociedad de Durango la concreta y la va a hacer gobierno a partir del 15 de septiembre, Mariana. Quiero coincidir contigo, quiero coincidir en esta parte, Nevares de alguna manera también lo plantea. El cambio tiene que llegar a la parte cultural, el cambio tiene que llegar a la parte en lo que la sociedad pueda ser una sociedad que pueda convivir sin los excesos, sin los extremos. Y creo que ese es el gran reto que tenemos en este momento, y ahí tiene mucho que ver lo que hablábamos al principio, la educación. Una educación que tendrá que llegar a niveles óptimos en algún momento y que se traduzca en buenos niveles de cultura, buenos niveles de convivencia, buenas autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos desde sus casas. Pueden ver esta conversación en nuestros diferentes espacios, en el Facebook, en el YouTube y desde luego en el sitio web de Periódico Victoria Durango. Gracias a los seguidores de Víctor Hernández que también están muy pendientes de su red social. Sí. Ahí nos están siguiendo. Jaime Herrera Valenzuela también hizo un comentario, más que yo no leo sin lentes, Mariano, me disculpan tantito, nada más para darle comentario. Eres el más chavo de todos aquí. Me parece que están dando los tres por muerto algo que tiene más vida, más estructura, más cuadros que cualquier partido político en la actualidad, dice don Jaime Herrera Valenzuela, don Jesús. Y yo creo que se construye a partir de el grupo que tiene de la Unidad Revolucionaria. Nos está viendo desde la Ciudad de México Taibó Ramírez Paco. Ah, mira qué interesante. Sí, Peña Nieto no hizo caso a recomendaciones de Manlio de castigar gobernadores ladrones y esa es una de las causas porque renunció Manlio. Yo creo que en su discurso lo dijo, ¿no? Un saludo a Paco Taibo, me encanta cómo escribe. Paco Taibo Ramírez, sí. ¿No es Paco Taibo 2? Yo no sé. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo no sabía el segundo apellido. Sí. Jaime Herrera, saludos. Se unió, no, bueno, ahí están. Muchísimas gracias. Ahí está. Gracias y ya saben, aquí estamos en los siguientes espacios de esta página de análisis que la podrán leer también en el impreso de Victoria Durango. Un excelente día para todos. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.